Situación: tiempo de uso del celular. Estudiantes del segundo grado realizaron una encuesta a un grupo de 50 personas sobre la cantidad de minutos que utilizan el celular durante una semana para comunicarse con sus familiares directos. Los resultados fueron los siguientes. Se presenta en la tabla. A partir de la situación, responda las siguientes preguntas. 1. ¿Cuántas personas encuestadas se comunican como mínimo 77 minutos? 2. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos? 3. ¿Cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase? Justifica tu respuesta. 4. Utiliza un organizador gráfico para describir el procedimiento realizado en la resolución. Resolución: analizamos los datos y realizamos cálculos. Calculamos el rango o recorrido, R. R es igual al dato mayor menos el dato menor. Identificamos el dato mayor es 89 y el dato menor 61. Reemplazando, R es igual a 89 menos 61 nos da 28. El rango o recorrido es igual a 28. Calculamos el número de intervalos I, usando la regla de Sturges. I es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo natural, donde n es el número de datos. Vamos a contar cuántos datos tenemos. Tenemos 5 filas, 10 columnas, multiplicando 5 por 10 nos da 50. 50 es el número de datos. Reemplazando, I es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de 50. Resolviendo, I es igual a 6,61. Aproximando a entero, el número de intervalos I es igual a 7. Calculamos la amplitud del intervalo A. La amplitud del intervalo es igual al rango entre el número de intervalos. Reemplazando, R es igual a 28. I es igual a 7. Resolviendo, 28 entre 7 nos da 4. La amplitud del intervalo es 4. Tabla de frecuencias. La primera columna, el tiempo en minutos, el intervalo. L sub I es el límite inferior cerrado, L sub S el límite superior abierto. X sub I es la marca de clase, F minúscula sub I la frecuencia absoluta, F mayúscula sub I la frecuencia absoluta acumulada, H sub I la frecuencia relativa, H sub I por ciento, la frecuencia relativa porcentual. Estos datos ya lo conocemos. Establecemos los intervalos. Primer intervalo, límite inferior, límite superior. Conociendo el límite inferior, para calcular el límite superior, sumamos, en nuestro caso, 4, porque es la amplitud del intervalo. El dato menor es 61, por tanto, es el límite inferior del primer intervalo. Para obtener el límite superior sumamos 4, 61 más 4 nos da 65. Se tiene el primer intervalo. El segundo intervalo, 65 más 4, 69. El tercer intervalo, 69 más 4, 73. Continuamos del mismo modo hasta completar el séptimo intervalo. Calculamos la marca de clase X sub I. Utilizamos la fórmula X sub I es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. En la primera marca de clase X sub 1 es igual el límite inferior 61 más el límite superior 65 entre 2 es igual 61 más 65, 126 entre 2 nos da 63. 63 es la marca de clase del primer intervalo. La segunda marca de clase, X sub 2,
El límite inferior 65 más el límite superior 69 entre 2. 65 más 69, 134 entre 2 nos da 67. 67 es la marca de clase del segundo intervalo. Del mismo modo completamos las demás marcas de clase. Frecuencia absoluta f sub i. Para obtener los valores de la frecuencia absoluta en los diferentes intervalos, identificamos qué datos corresponden a determinado intervalo. Aclaramos lo siguiente. Por ejemplo, en el primer intervalo se tienen los valores de 61 a menos de 65. Es decir, se tienen a los valores de 61, 62, 63, 64. Por ejemplo, en el penúltimo intervalo, de 81 a menos de 85, se tienen a los valores de 81, 82, 83 y 84. Procedemos con las tarjas y los palotes. 78, 84, 83, 76. Continuamos de esta manera hasta completar los 50 datos. Y hemos concluido con las tarjas y los palotes. Ahora escribimos la frecuencia absoluta de cada intervalo. 5, 5, 6, 7, 9, 14 y 4. Al sumar las frecuencias absolutas de los intervalos nos da como resultado el total de datos. N es igual a 50. Frecuencia absoluta acumulada f sub i. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta, que es 5. La segunda frecuencia absoluta acumulada f sub 2 es igual a la suma de la primera frecuencia absoluta más la segunda frecuencia absoluta. Reemplazando, 5 más 5 es igual a 10. Hay otra forma de obtener la frecuencia absoluta 10. Sumando, 5 más 5 nos da 10. Utilizando esta técnica completamos 10 más 6, 16, 16 más 7, 23, 23 más 9, 32, 32 más 14, 46, 46 más 4, 50. El valor de la última frecuencia absoluta acumulada es igual al total de datos, es decir, a n igual a 50. Frecuencia relativa h sub i. La frecuencia relativa h sub i es igual a la frecuencia absoluta f sub i entre el total de datos, n. Calculamos la frecuencia relativa h sub 1. 5 entre 50. Dividiendo nos da 0,10. Calculamos la segunda frecuencia relativa, h sub 2. Dividimos 5 entre 50 nos da 0,10. h sub 3 es igual a 6 entre 50. Nos da 0,12. La siguiente frecuencia relativa, 7 entre 50, 0,14. 9 entre 50, 0,18. 14 entre 50, 0,28. Por último, 4 entre 50, 0,08. Al sumar las frecuencias relativas nos da el valor de 1. Frecuencia relativa porcentual h sub i por ciento. Se multiplica a la frecuencia relativa por 100. La primera frecuencia relativa porcentual h sub i por 100. H sub i es 0,10 por 100 nos da 10. Segunda frecuencia relativa porcentual, h sub 2 es 0,10 por 100, 10. Continuamos del mismo modo multiplicando a la frecuencia relativa por 100, 12, 14, 18, 28 y 8. Sumando nos da 100%. Resolución 1.
¿Cuántas personas encuestadas se comunican como mínimo 77 minutos? Mínimo 77 minutos. Identificamos el intervalo, es decir, de 77 a menos de 89. Observamos la columna de frecuencia absoluta. Si tiene aquí 9 más 14 más 4. Sumando nos da 27. Respuesta: 27 personas encuestadas se comunican como mínimo 77 minutos. Resolución 2. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos? Identificamos el intervalo. Menos de 73 minutos significa hasta 61, pero se refiere a porcentaje. Aquí tenemos, los porcentajes serían 12 más 10 más 10. Nos da 32%. Respuesta: el 32% de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos. Resolución 3. ¿Cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase? Justifica tu respuesta. Identificamos los 5 primeros intervalos. Como vamos a calcular el promedio, requerimos la marca de clase y la frecuencia absoluta. El promedio es igual a la suma del producto de la marca de clase con la frecuencia absoluta entre el total de frecuencia absoluta. Observamos 63 por 5 más 67 por 5 más 71 por 6 más 75 por 7 más 79 por 9 en el numerador. Y en el denominador sumamos las frecuencias absolutas. 5 más 5 más 6 más 7 más 9. Se obtiene como resultado 2312 entre 32, dividiendo 72,25. Respuesta: el tiempo promedio del uso de celular de los 5 primeros intervalos es 72,25 minutos. Resolución 4. Utiliza un organizador gráfico para describir el procedimiento realizado en la resolución. Respuesta libre. A manera de ejemplo presentamos una propuesta.